Está con nosotros el señor Mario Vizcarra y el señor también Martín Vizcarra, quienes ya de manera oficial, podríamos decir, han confirmado su intento de postular a la presidencia en el año 2026. Bienvenidos, señores Vizcarra. Gracias. Bienvenidos. Hola. Yo quisiera empezar con usted, señor Mario, porque si no me equivoco, confírmeme por favor si estoy de repente equivocado. Esta es la primera entrevista que da como ya candidato presidencial de Perú Primero. Sí, primero, buenas tardes. Sí. Víctor, gracias por tu invitación. Sí. Y efectivamente, es la primera entrevista después de haber sido ya oficialmente ya nombrado como candidato a la presidencia por nuestro partido Perú Primero. Yo lo que quería, algunas preguntas que quisiera hacerle, sobre todo para las personas que tal vez sea la primera vez que lo ven, que lo escuchan, ¿no? Hemos visto muchas fotos suyas, pero probablemente también sea la primera vez que muchas personas escuchan su voz. ¿Usted cómo se presentaría? ¿Cómo si alguien viene y ve una foto, un banner, que me imagino que van a aparecer muchos en campaña, donde aparece usted y aparece su hermano Martín Vizcarra, y dice, usted, señor, ¿quién es usted? ¿Cómo le respondería? Bueno, primeramente ya en el mes de agosto, a raíz de la injusta prisión preventiva de mi hermano Martín Vizcarra, es que yo me hago algo conocido a través de algunos medios de comunicación. De ahí ya he tenido algunas semanas. ¿Cómo se presenta usted? Yo me presento como un nombre completo, yo soy Mario Enrique Vizcarra. ¿No se Cornejo. presenta como el hermano de Martín Vizcarra? No, somos hermanos, ¿qué duda cabe? No, sí, claro, pero digo, ¿usted se presenta como el hermano de? No, yo me presento como Mario Vizcarra. Ok. Sí. Y una persona peruano, nacido en provincia, en Moquegua, estudiado en Colegio Nacional, mi carrera universitaria en la Universidad Nacional de Ingeniería, a mucho orgullo, pero también he vivido en gran parte del Perú, muchas regiones, y he tenido muchas vivencias por temas de mi trabajo. Yo he sido en muchos momentos de mi vida emprendedor, con muchos fracasos también, fracasos económicos que me han permitido reforzar mi personalidad y entender de que la vida en el Perú, la forma de hacer empresa no es tan fácil como muchos piensan. Pero aquí estoy optimista y con la voluntad de tener nuevos retos. Ahora, la pregunta, tal vez una de las más importantes es, ¿usted realmente quiere ser presidente de la República o tal vez se ha visto un poco en la obligación para que el proyecto de su hermano Martín Vizcarra, el proyecto político llamado Perú Primero, pueda prosperar? Bueno, podemos decir que es una mezcla de ambos, ¿no? ¿Se ha visto obligado? No tanto obligado. Digamos, por las circunstancias estoy en este momento, pero también con la firme convicción de tomar la responsabilidad de llegar a la presidencia y lograr lo que muchos años, con el proyecto con Martín Vizcarra, tenemos ya claramente qué cosa hacer en el Perú. Yo lo he acompañado a Martín en sus campañas anteriores. Yo he sido también parte de su campaña política cuando el pueblo de Moquegua le dio su respaldo mayoritario y masivo. En el 14, ¿no? El 2010, 11 en realidad, al 11, 2014, con los tremendos éxitos que Martín tuvo en su gestión. Entonces yo estoy acá por ambas cosas, ¿no? Primero un poco sorprendido, pero también ya con la convicción de llevar adelante con toda fuerza, con todo optimismo, todos los planes que tenemos. Le hago esta pregunta porque hace un par de meses, el 24 de agosto, en Panorama, que es una de las primeras entrevistas que usted tiene, justamente, si no me equivoco, cuando usted todavía estaba en prisión, la periodista Carla Muschi, ¿no?, le pregunta si usted va a postular, y usted dice en ese momento pues que en lo que menos estaba pensando era en postulaciones, pero en reiteradas ocasiones pues ella le vuelve a preguntar si hay intereses suyos de postular en este caso. Bueno, en ese momento no se sabía ni siquiera si iba a ser a la presidencia, ¿no? Todavía no se conocía cómo iba a ser la fórmula, pero hay una respuesta interesante que da usted que dice que definitivamente no va a postular mientras Martín Vizcarra esté vigente, porque usted está convencido de que él va a ser declarado inocente. Bueno, hace unos días nada más la Corte Suprema ha rechazado la casación justamente del señor Vizcarra, Martín Vizcarra, para anular el juicio del caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. ¿Usted sigue
convencido de la inocencia de su hermano? Totalmente. Por eso es que Martín está acompañando en la plancha presidencial como primer vicepresidente. Nosotros no hemos perdido para nada el optimismo y la seguridad que Martín es inocente. Y por eso está acá con nosotros. Ahora, en el año 2021, justo estaba averiguando un poco sobre usted, ¿no? Para saber un poquito, conocerlo. ¿Puedes poner mi pantalla, Ezio? Ya, tranquilo. Hay una nota de RPP, se la leo. Dice, Tacna, 2 puntos. Fiscalía investiga a hermanos de Martín Vizcarra por caso Los Saqueadores de Ilabaya. Esta es una nota de marzo del 2021. Dice, la Fiscalía de Tacna ha solicitado comparecencia con restricción para Mario Vizcarra y detención domiciliaria para César Vizcarra. Tras formalizar la investigación preliminar sobre presuntos delitos de peculado doloso y colusión agravada en el caso de la presunta organización criminal Los Saqueadores de Ilabaya. Bueno, usted todavía sigue siendo investigado por este caso. Sí, claro. Fíjese, toda persona, familiar, vecino, amigo del colegio, la universidad, de la gestión de Martín Vizcarra, está la persecución que ha sufrido Martín Vizcarra y que sigue sufriendo, es de que comienzan a investigar a todo su entorno, no solamente amical, no solamente profesional, sino también familiar. Yo no soy la excepción. Fíjese, el año 2016 yo renuncio a la gerencia administrativa de la empresa familiar que tenemos con mi hermano Martín y con mi hermano César, y esta denuncia es de 2021. Ni siquiera se enteraron que yo ya no pertenecía como funcionario de la empresa. Han pasado 5 años ya prácticamente y no han encontrado absolutamente nada. Fíjese, es un municipio de la altura de Tacna que se llama Ilabaya. Nunca conocí al alcalde, no conozco a ningún funcionario. Han llamado, el fiscal los ha llamado a declarar más de 20 funcionarios y todos ellos han dicho que no me conocen. A mí, hasta la fecha, hoy día 31 de octubre, no me han llamado a declarar, porque no tienen ningún argumento, no hay ni siquiera un indicio que yo he participado en un acto de corrupción. Pero el solo hecho de tener una investigación fiscal también pues es algo preocupante para cualquier persona que quiera respaldar o tenga algún tipo de simpatía por su agrupación política, ¿no? Porque en cualquier momento, pues, esta activación, por más de que usted dice, esta investigación, perdón, por más que usted dice que todavía no lo han citado, no ha dado declaraciones, en cualquier momento pueden, pues, empezar a acusar y se repite la historia, ¿no? Pedir el juicio oral, pedir prisión para usted y pasar casi por lo mismo que está pasando a su hermano. Sí, bueno, a mí no me extraña y estoy preparado para demostrar. Primero, como le dije hace un momento, yo 5 años antes de que inicie la investigación, yo ya no pertenecía a la empresa Saimi Vizcarra. Y otro lado, lamentablemente en el Perú, primero se tiene que demostrar que eres inocente. Cuando en ninguna parte debe ser así, debe demostrar que eres culpable. Acá estamos acostumbrados a que alguien, por alguna ojeriza política o de cualquier otra índole, diga, ese señor es corrupto, ese señor es un violador, y ya estás inmerso en un problema. Yo no rehuyo. Estoy dispuesto a ir a aclarar, a demostrar que la investigación que hacen no tiene ni pies ni cabeza. Pero, por lo menos en lo que a mí atañe. Pero sí queda claro la figura que le digo, ¿no? Que, a ver, alguien, por ejemplo, ¿no? Dice, a ver, yo simpatizo, imaginemos que dice, yo simpatizo con su proyecto político, pero me preocupa, pues, de que ese voto un poco se vaya al agua, porque imaginemos que usted, pues, empieza un poco pasa una segunda vuelta, qué sé yo, y empiezan con la acusación fiscal y empieza, pues, ¿me entiende lo que le quiero decir? O sea, su campaña ya no va a ser iniciativas o propuestas, sino va a dedicarse, como otras campañas, básicamente a su defensa legal. Entonces, sería un poco un voto perdido, ¿no? No, fíjese, Martín Vizcarra, ¿cuántas acusaciones tiene? ¿Alguien duda de que Martín Vizcarra en este momento es el político más querido? Tan es así de que ni siquiera permiten que su nombre esté en las encuestas. Nosotros tenemos claramente de que Martín Vizcarra tiene más del 30% de aceptación a nivel nacional. Y eso lo corroboramos día a día en todos los viajes que vamos a provincias. ¿Quién tiene la capacidad, quién tiene la valentía de caminar por las plazas, por los mercados de abasto, por hacer un mitin en una misma plaza de armas? ¿Algún otro candidato lo hace? ¿Por qué? Porque saben que tienen el repudio del pueblo peruano. Y volviendo a su tema,
¿Cuántas denuncias tiene Martín Vizcarra? Y aquí lo tenemos, con el respaldo popular. Y de igual manera, yo puedo tener esa denuncia y seguramente, no lo dude, Víctor, que voy a tener muchas más. Pero eso no me amilana, y el pueblo peruano sabe claramente de que detrás de ello están los grandes grupos de poder político y económico que se aterran de pensar de que un gobierno honesto, un gobierno con gente preparada, que va a poner las cosas claras, va a hacer de que ellos ya no sigan estando en el lugar donde están, estando en el gobierno, estando en el Congreso, que todos sabemos quiénes están detrás de ellos. Eso les aterra y no se van a detener en inventar cualquier acusación de cualquier tipo. Bueno, solamente para resaltar que ya somos casi 8.000 personas conectadas. Aquí la gente pues les manda, dice, saludos, señor Miyagi. Ya le han puesto, mire, la chapa, ya le pusieron ya de frente, ya no ha pasado ni 20 minutos y ya le pusieron una chapa. Algunas preguntas para que más que nada, me imagino, las personas que ven por primera vez pues a dos hermanos en una plancha, un hermano que ha estado que continúa en este proceso judicial, que en cualquier momento podría terminar con una sentencia, ya sea a su favor o sea o lo perjudique. Para empezar, ¿no? Si su hermano fuera a prisión, yo sé que usted me va a decir, no, que yo estoy convencido de su inocencia, pero en ese caso en particular, en esa situación hipotética de que su hermano fuera a prisión, ¿usted lo indultaría? Bueno, si fuera a prisión, iría injustamente. Por lo tanto, yo de presidente, no solamente a él, mi llamado sería a una reconciliación de todos los peruanos. Y no solamente sería él, yo indultaría a todos los presidentes que están ahí. ¿A Toledo también? También, por supuesto que sí, a todos ellos. Es una forma de reconciliarnos, pero también al mismo tiempo yo propondría unos proyectos de ley que endurecerían tremendamente las penas a los futuros presidentes que delincan. Pero inclusive la cadena perpetua a todos aquellos que delincan. Pero ya dejemos de estar insultándonos, separándonos cada día más. Mire, entiendo el cálculo político de salir a decir que usted, que en algún momento también lo dijo usted, señor Martín Vizcarra, de que estarían interesados en evaluar por lo menos un indulto a Pedro Castillo. Pero en el caso de Alejandro Toledo, ¿no considera usted que el haber recibido sobornos de Odebrecht, el haber pues hecho este esquema de lavado de dinero en el tema de las casas y los departamentos y las propiedades, las mentiras, recordemos cuando él decía, ¿no?, que ese dinero venía de un pago que le hicieron a la suegra por haber sido víctima del Holocausto? El señor es un delincuente. ¿Por qué usted lo indultaría? Pero no me queda claro. Yo, cuando Martín estuvo privado de la libertad, yo fui al penal de Barbadillo. Yo he visto las condiciones en las que se encuentra el presidente Toledo. Él fue mi profesor en ESAN el año 85. Y lo que usted dice es correcto. ¿Quién puede negar los delitos que cometió Alejandro Toledo? ¿Acaso no hay tanto delincuente que no tenemos tantas pruebas? Pero usted tiene algunas dudas, señor Víctor. Sí. ¿Usted tiene dudas de que hay tanto delincuente que camina por la calle libremente que deberían estar adentro? Sí, pero eso no voy a soltar al que está ahí preso, ¿no? Pero sería, lógicamente también, usted me preguntó una directamente, yo le respondo directamente. Sí. Evidentemente también sería a motivo de un estudio concienzudo, pero que sea condicionado también. Puede ser una detención domiciliaria en la cual no pueda salir de su vivienda. Hay varias formas, pero no podemos seguir con el mismo panfleto, el mismo discurso de odio y separación. Yo creo que debemos dejar de estar terruqueando los mafia caviar, al mismo tiempo también dejar la derecha bruta y achorada. Creo que eso no nos ayuda a nosotros. Le podrían decir tibio, señor Mario Vizcarra. Al contrario, fuerte. Porque hay que tener coraje para decir, juntémonos todos. Tibes cuando diga no pasa nada acá, no. Y por supuesto, con condiciones, ¿no? Un par de preguntas más antes ya para conversar también con usted, señor Martín Vizcarra. La pregunta que creo yo que se cae de madura, ¿no? ¿Cuál es el pacto? O sea, ¿cuál es el acuerdo? Usted, si llegara a ganar, imaginemos, ¿no?, otra vez en una situación hipotética, que usted gana las elecciones en el año 2026,
usted gobierna, pero Martín decide. Usted renuncia, pero Martín asume. Usted es el rostro, usted es el Pedro Castillo y Martín es el Vladimir Cerrón. ¿Cómo funciona exactamente la figura? Imaginando que usted llegara a ganar las elecciones. ¿Cómo funciona? A ver, una plancha funciona, como su nombre lo dice, 3 personas, por supuesto bajo mi liderazgo, y evidentemente tendría pues especial interés en que Martín me ayude y me apoye con la vasta experiencia que tiene. No solamente él, muchas personas incluso de diferentes partidos serían llamados. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podría Martín ayudarme y aconsejarme en la cantidad de problemas que se van a presentar? Incluso tenemos una segunda vicepresidenta que también en su medio, en su ambiente, podrá aportar. ¿Por qué cerrar las puertas a personas que puedan ayudar en un gobierno eficaz? Usted, señor Martín Vizcarra, bienvenido, para empezar. ¿Usted coincide con esa figura? ¿Usted sería una especie de asesor legítimo en planilla? ¿Sería un asesor externo? ¿Cómo funcionaría en caso de llegar a ganar su hermano la presidencia? Primero que nada, buenas tardes. Yo quería seguir observando la conversación que estaba entretenida. Yo he venido solamente a acompañar a mi hermano. Nada más. Muy bien, muy bien. Voy a intervenir solo. Sí, claro, adelante. Por un momento. Mire, en la conversación han salido varios temas, algunos que me atañen, ¿no? Por ejemplo, Curwen, tú has mencionado sobre la resolución reciente de la Corte Suprema, ¿no? Eso no va al fondo del asunto, ¿no? O sea, eso no declara inocencia o culpabilidad, ¿no? Simplemente rechaza el pedido que usted presentó. Rechaza el pedido, pero el tema es que reconoce que tengo razón en el pedido. Reconoce que tengo razón. O sea, si tú lees, la Corte Suprema dice, efectivamente, este juicio tiene vicios. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué decir que sea en el mismo proceso el juicio el que lo determine en la Corte que está viendo, ¿no? Entonces, sí reconoce, y esto lo dice claramente, y hay varios abogados que no son afectos a mí, que han dicho efectivamente que la Corte Suprema como que se ha lavado las manos. Reconoce que hay una deficiencia en el juicio que me están haciendo, y la Corte Suprema dice sí, pero que lo vea la misma jueza con el pleno que está viendo, ¿no? Entonces, eso se va a ver. Y sobre sentencia, obviamente, si estamos en juicio tiene que haber una sentencia, ¿no? Pero esta sentencia, cada vez las pruebas son mucho más contundentes que avalan mi inocencia, ¿no? Yo recién, la semana pasada, en este estadio del juicio me han permitido que yo hable. Y he hablado en 2 sesiones, ¿no? Y he explicado todo lo que ha sucedido, y gente cercana a mí, pero gente ajena a mí me ha dicho, oye, está absolutamente claro que esto es un juicio político, o sea, que no hay ninguna prueba, ninguna justificación para que tú seas sentenciado de manera como culpable, ¿no? Entonces, eso está claro y se van a pasar las semanas seguramente, quizás un mes más, se va a dar la sentencia y eso yo no tengo duda que los jueces, son 3 jueces los que van a determinar, deben determinar la inocencia porque no hay absolutamente ninguna justificación para lo contrario. Por lo demás, yo lo vuelvo a decir, yo desde el que he entrado a la política, que me he hecho público, pero antes de entrar a la política soy una persona que siempre cumple con su palabra. O sea, siempre cumplí con mi palabra. Y tengo también varias muestras de que tengo decisiones y actos siempre de coraje. Y así con el coraje que tengo, yo he dicho que voy a aceptar lo que diga el juzgado. Esté o no esté de acuerdo. Porque por ahí pueden decir, no, oye, yo vine en agosto, a propósito de la comparación que decían, yo estaba en prisión 22 días. Y vine y me presenté para que el juez me meta a prisión, ¿no? O sea, por mi cabeza nunca ha pasado exiliarme, irme a una embajada o fugarme. Nunca. Yo siempre voy a afrontar porque tengo la conciencia limpia. Y por último, la pregunta, ¿qué haría? Apoyarlo al presidente del Perú. O sea, si Mario tiene el respaldo de la población, como yo creo que sí la tiene, Perú primero, Mario, Martín y todo el equipo, él sería ungido como presidente del Perú. Y como todos los ciudadanos tenemos la obligación de apoyar para que tenga éxito en su gestión. Y yo, siendo el vicepresidente, pondría todo mi esfuerzo. Yo le pediría, por ejemplo, como vicepresidente, porque ahí ya no hay una relación de hermanos, ya es una relación de presidente y el vicepresidente. Yo como vicepresidente le diría, déjame a cargo el tema de seguridad ciudadana. O sea, dentro de las múltiples funciones que tiene que
ver la presidencia de la República, un gobierno, tienes que ver pues la reactivación económica, tienes que ver los problemas de salud que son tan... Ajá. O sea, es múltiple. Déjame a mí que me encargue de la seguridad ciudadana. O sea, ¿a usted le gustaría ser el ministro del Interior? Puede ser como ministro del Interior, pero como vicepresidente... Porque también puede ser, usted sabe, Claro. ministro, ¿no? Puede ser, pero como vicepresidente, lo que pasa es que sirve para atacar y derrotar a los delincuentes. Ajá. O sea, estos que roban, extorsionan, asesinan. Sí. No solamente tiene que intervenir el ministro del Interior. Ah, O sea, no, claro, o sea, pero porque me refiero- también va a claro. tener que intervenir el Ministerio de Defensa con las Fuerzas de Armadas. Justicia. El de Justicia, tiene que ver. Entonces, Sí. si eres ministro de un sector, estás un poco parametrado. En cambio, como vicepresidente, tú puedes formar una comisión y liderar una comisión de todos los sectores directamente involucrados en lo que es seguridad ciudadana Sí. y darle una lucha frontal, o sea, agresiva, con toda la fuerza. El gobierno no puede ser derrotado por los delincuentes. No puede ser derrotado. Si está siendo derrotado ahora, Ajá. es porque hay complicidad de generales, de policías, de autoridades, de propios empresarios para que esto continúe. En esta situación de delincuencia, no creas que solamente hay perdedores, que somos la mayoría de la población que estamos inseguros. Ajá. Hay gente que beneficia y lucra de esta inseguridad. Y lucra muy bien. Entonces hay que tener mano fuerte, dura para combatir. Antes de entrar al tema de la inseguridad, bueno, su hermano, Mario, menciona que en un eventual gobierno de Perú Primero, pues él estaría de acuerdo con darle un indulto a usted si es que llegara a ser condenado. ¿Usted estaría de acuerdo con ese indulto? Para empezar, yo siempre las preguntas con varias hipótesis Ajá. previas, o sea, son un poco... No, lo que pasa es que- Es que decir, para que me dé el indulto, primero yo tengo que ser condenado, ¿no? Sí. Cosa que yo no creo. Para que, Relativamente, sea, o sea, para es- que, es sea, para claro. que me dé el indulto, primero él tiene que ser presidente. Así creo. ¿Ah? Eso sí creo. Ya, entonces, Ya. lo que vamos es... Esas son... Yo sí he dicho, Ya. y a mí cuando me preguntaron cuando yo era el precandidato a la presidencia de Perú por Perú Primero, yo sí dije claramente, Ajá. yo sí indultaría a Pedro Castillo, ¿no? Porque está injustamente ahorita encarcelado. Y Alejandro Toledo Ah. también. Alejandro Toledo, él está en un proceso, pero la diferencia de Pedro Castillo es que él sí tiene sentencia, Ajá. él sí tiene sentencia condenatoria, él tiene todo, pero yo lo he visto, yo he estado con Toledo, yo Ya. he convivido 22 días con él. Sí. Yo veo una persona completamente mal de salud. O sea, tiene problemas de salud, principalmente emocional, puede decirse mental. Yo lo he visto a Alejandro Toledo. Ujú. Y a él, por eso es un tema de evaluación, ¿no? Es un tema de evaluación. O sea, él le correspondería, tiene más de 80 años. O sea, que vea. Pero eso también pasaba con Fujimori, ¿no? Él estaba Sí, enfermo porque y, yo también ¿y usted pensaba- lo hubiera indultado, No Fujimori? indultado, sino que prisión domiciliaria. O sea, que vaya y que los hijos lo atiendan, pero que no salgan, ¿no? O sea, yo no lo hubiera indultado a Fujimori. Yo hablé de eso con Kenji. Kenji me pidió a mí que Sí, claro. que lo indultara a su papá Sí. para darme sus votos para la vacancia. Yo le dije a Kenji, no, yo no indultaría. Ahora, una pregunta que también le quiero hacer, que me acuerdo que alguna vez conversamos, porque claro, usted dice, ¿no? A usted no le gusta evaluar situaciones hipotéticas que no sabemos si es que se van a dar o no, pero generalmente pues las situaciones que yo le planteo son porque hay varias cosas que nos llevan a pensar que ese escenario se va a dar. Por ejemplo, el primero, me acuerdo que creo que fue a inicios de este año que tuve la oportunidad de entrevistarlo y le dije, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, usted no logra que la Corte Interamericana se pronuncie a tiempo con respecto a sus inhabilitaciones, ¿no? Y usted decía, yo estoy convencido de que esto va a pasar y de que voy a ser el candidato presidencial, pero mire, ya estamos octubre, básicamente ya noviembre, y usted ya está confirmado de que en esta campaña, al menos, usted no va a ser el candidato presidencial, ¿no? En este caso, usted está postulando a la primera vicepresidencia. Lo que yo quería preguntarle es, primero, ¿no? La misma pregunta que le hice a su hermano. ¿Cuál es la jugada aquí? Porque, siéndole honesto, o sea, totalmente transparente, ¿no? Lo que percibo, y me imagino que muchas personas lo perciben también, es de que, y aquí le pediría que me corrija si me equivoco, acá hay un proyecto político que nace principalmente de usted. Un proyecto que es el proyecto del partido político de Martín Vizcarra, que no le fue bien en su momento con Somos Perú,
y ahora decidió formar su propia agrupación, pero por las inhabilitaciones aprobadas por el Congreso, pues usted no puede ser candidato presidencial. Se ha hablado de una candidatura simbólica, que usted está yendo a la primera vicepresidencia de manera simbólica, pero lo que siento yo, pues la pregunta que le hago es, lo que aquí parece en realidad es que usted tiene un as bajo la manga, ¿no? Un candidato que es de su absoluta confianza, que es su hermano, y usted pues lo que ha hecho es convencerlo de que postule a la presidencia para que usted pueda gobernar, para que sea usted quien tome las decisiones, ya que usted es quien lidera este partido. Y en verdad este sería un gobierno de Martín Vizcarra, solo que por temas de procedimientos, temas electorales, pues el candidato tiene que ser su hermano. ¿Es así la situación? No, estamos haciendo muchas elucubraciones, ¿no? No es así, la cosa es mucho más simple, ¿no? Se ha formado un partido, pero primero nos han tomado desde el año 2021 formar, después de las elecciones de 2021 comenzamos a formar, o sea, hace 4 años, es un esfuerzo de 4 años para formar el partido y finalmente se ve concretado, está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Es un partido que tiene un liderazgo claro de Martín Vizcarra, eso nadie lo puede negar, o sea, claro, es el líder del partido, pero no es el partido de una persona, o sea, tenemos 80.000 afiliados, simpatizantes, tenemos millones de simpatizantes, pero afiliados que se han inscrito, tenemos 80.000, y entonces profesionales, campesinos, mineros, pesqueros, que van y respaldan esta posición. Bajo la convocatoria de las elecciones, bajo un cronograma electoral, nosotros hemos decidido participar en estas elecciones con todos los candidatos, es decir, con los 130 candidatos para diputados, para los 60 candidatos para senadores y la plancha presidencial. Sí. El precandidato natural era Martín Vizcarra, pero claro, estaba inhabilitado, como tú lo dices. Entonces, sí, hasta la fecha límite que permitía el cronograma electoral del jurado, el precandidato era Martín Vizcarra. Se cumplió la fecha límite y no salió la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a una medida cautelar que hemos presentado, porque ellos también tienen su plazo. Nosotros sí teníamos confianza en que salga y salga de manera positiva. ¿Todavía tiene esperanza de que se pronuncie? Claro, se tiene que pronunciar. Por eso es que usted ha postulado a la primera vicepresidencia. Claro, se tiene que pronunciar. O sea, puede demorarse una semana, 15 días, 2 meses, 3 meses, pero tiene que pronunciar. Entonces, o sea, ese es un poco el plan, por eso le digo. Claro, que, entonces, que la Corte se pronuncie y mientras tanto usted está inscrito en la primera vicepresidencia y si llega a darse una respuesta positiva, pues usted ya es oficialmente un candidato a la vicepresidencia, ¿correcto? Sí, así es. Ese es el plan. Pero te das cuenta que no hay ningún plan escondido, o sea, eso es lo real. O sea, yo estoy postulando a la vicepresidencia, porque sería una irresponsabilidad de mi parte, cumplido el plazo de la inscripción, inscribirme yo como candidato a la presidencia y que después se cumple el plazo ya para entregar la información al Jurado Nacional de Elecciones y no hay una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se queda un partido con una propuesta, con base social muy, muy fuerte, con la primera intención de voto del país, sin plancha presidencial, porque se puede caer la candidatura de un vicepresidente y es reemplazado por su accesitario. El problema es si se cae la candidatura de un presidente, puede caerse toda la plancha. Claro, lo que usted quiere evitar es que se caiga toda la plancha. Obviamente, yo sería irresponsable que por pensando en mí ponga en peligro a todo el partido, que es mucho más que Martín Vizcarra. Ahora, ¿esta plancha la han hecho ustedes dos en conjunto? No, se ha hecho conversando con todo el equipo del Consejo Ejecutivo Nacional, obviamente. O sea, porque, claro, usted, Mario, es el candidato a la presidencia, usted es candidato a la primera vicepresidencia, pero la candidata a segunda vicepresidencia es Judith Carla Mendoza Díaz. ¿Quién es ella? Que lo diga el candidato. El candidato. El supuesto candidato. Es una mujer de al micrófono, por favor. La región Junín, de la provincia de Satipo, y ya muchos años, desde el inicio de la formación del partido, es una férrea militante, una convencida de que estamos en el lugar correcto, es una profesional, es nuestra candidata también a una diputación por la región Junín. ¿Usted va al Congreso también? Disculpe? No, yo no voy al Congreso. Solo Judith Mendoza. Judith Mendoza. ¿Usted tampoco? Yo también. Él también. Él también. Usted también. Senado, okay. Senado. Mario va al Senado
Judith va a una diputación por la región a la cual pertenece a Junín, yo solamente voy de vicepresidente, ¿no? Si finalmente no sale y se frustra, como un ciudadano más, apoyaré la candidatura de Mario y lo estaré apoyando como siempre lo hemos hecho. Me estaba diciendo. Es una señora con bastante arraigo en toda la región centro del país, precisando que ella es de Satipo, pero ella ha hecho mucha labor social. Ella ha recorrido y sigue recorriendo toda la región y regiones aledañas y recoge el respaldo de ese gran sector. Nosotros estamos comprometidos, sabemos de que en un gobierno nuestro, la mujer va a tener una posición expectante y una posición muy valorada. Ella representa, dentro de otras miles de mujeres en nuestro partido, representa una opción y una garantía de que la mujer va a ser valorada y respetada en nuestro partido y en nuestro gobierno. Digamos que ella ha sido también un poco, ella milita desde el partido desde el 21 desde el inicio. Desde el inicio. Ahora, las elecciones internas en Perú primero fueron por ¿van a ser por militantes o van a ser por militantes o por delegados? Por delegados. Pero es que eso le pueden cuestionar, ¿sabe? ¿No? Es que realmente yo, siendo presidente de la República, propuse una reforma constitucional para que haya elecciones paso. Claro. O sea, yo propuse. Claro. El Congreso no quería. Hice presión política como debe hacerse, porque tiene que haber un contrapeso entre el Congreso y el gobierno para que se acepte. Sí. Finalmente aceptó y se aprobó. Y este gobierno derogó. Prácticamente las ha derogado las elecciones paso. Y ha puesto las elecciones por delegado y las elecciones internas, pero solamente con si no me equivoco, sí se puede, por militantes, ¿ah? Sí, por militantes, pero los pasos no son así, es toda la población. O sea, las pasos vota toda la población. Pero, es como pero mucho mejor, ¿no? Sería mucho mejor si vota toda la población. Claro. Y entonces ahí sí tendrías un filtro de la población sobre lo que tú propones como candidato. No, pero me refiero, en estas elecciones internas, entiendo que hubo una modificación en el Congreso, pero con esta modificación que se hizo a la ley, la elección interna va a ser en este año 25 por delegados o por un voto un militante. Sí. Y Perú primero optó por delegados. ¿Y por qué? Porque es un partido, recuerden que es nuevo. O sea, recién se ha constituido, o sea, hace 2 años. Pero sabe que lo pueden cuestionar por eso, ¿no? Porque pueden decir, tanto que habla usted del democrático. Pero si nosotros hemos propuesto lo que estábamos de acuerdo, era que no sea un militante en un voto. Los ciudadanos del Perú voten por cualquier partido y sean un filtro. Y ahí hubiéramos tenido de que en estas elecciones primarias, las PASO, de los 40 partidos que ahora están compitiendo, quedarían solamente 4 o 6 máximo. Y esos serían los que irían a las elecciones. Es decir, tienen muchas ventajas las elecciones PASO que nosotros propusimos como elecciones primarias y que fue anulado por este Congreso y ya que ha dejado estas 2 opciones nada más. Y entonces, obviamente, tenemos que escoger entre lo que hay. Sin embargo, lo que nosotros queríamos es que todos, sin excepción, puedan entrar por unas elecciones primarias nacionales que son la propuesta que retomaremos cuando lleguemos al gobierno para que en las próximas elecciones sea elecciones primarias, pero de toda la población. Y de esa manera sea un filtro y pueda la población elegir entre los mejores candidatos y no como ahora los que propongan los partidos. Ahora, algo que me genera un poco de ruido, y me imagino que en su momento también van a ser cuestionados otros partidos, es que, por ejemplo, ¿no? Le comento, hace unos días un candidato a la presidencia, el señor López Aliaga, pues él decía que no estaba de acuerdo con este Congreso bicameral porque va a generar mucho gasto, etcétera, etcétera. Sin embargo, él está postulando simultáneamente tanto a la presidencia como al Congreso. Entonces, al Senado. Al Senado, ¿no? Entonces, hay algunas leyes que me imagino que usted en su momento ha criticado, ha cuestionado, pero pareciera que a la hora de aplicarlas a usted no le genera ningún problema. Le digo a cuáles me refiero específicamente, ¿no? La primera, por ejemplo, en cuanto a la bicameralidad, yo le escuchaba a usted cuestionar que este Congreso pues haya impuesto un poco su decisión de volver a las 2 cámaras. Yo recuerdo que en el referéndum del 18 se planteó una bicameralidad, pero pues usted mismo salió a decir que no se vote por esa bicameralidad por la manera en que la habían distorsionado en la Comisión de Constitución de entonces, ¿no? Pero claro, ahora pues hay esta ley
que muchos lo ven como una jugarreta del Congreso que permite al candidato presidencial postular al mismo tiempo al Congreso, que usted no sé si la ha criticado o no, pero la está utilizando. Otra ley también al mismo tiempo que del Congreso, pues, o sea, me refiero puntualmente a eso, ¿no? La bicameralidad. ¿Usted no fue crítico de eso y ahora al mismo tiempo postula simultáneamente? A ver. No me refiero a usted, sino al señor Mario y a Judith Mendoza. Ya. El tema está en que hay una serie de leyes que no son convenientes para el país. Y una propuesta, en su momento, cuando haya tiempo de desarrollar propuestas, porque ahora no hay mucho tiempo y Mario, como nuevo candidato, se está un poco presentando, nosotros daremos a conocer. Pero ya tenemos nosotros un listado de normas que propondríamos así, en el discurso inaugural de Mario como presidente de la República, la derogatoria de un listado enorme de leyes que ha dado este Congreso. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Leyes, por ejemplo... ¿Del crimen se refiere? ¿Del crimen organizado? El crimen organizado, claro. Leyes que le dan a la policía el trabajo de investigación en vez de la fiscalía. Pero me refería puntualmente al tema de la bicameralidad. O sea, el tema de la bicameralidad. Sí. Cuando yo como presidente saco el referéndum, eran 4 preguntas. Sí, una de ellas era, ¿de acuerdo o no? Yo estaba de acuerdo con la bicameralidad como gobierno. Por eso la propusimos para que la población. Sí. Pero después, la distorsionaron. La distorsionan porque meten ahí como contrabando la reelección de los congresistas. Entonces, ¿usted está de acuerdo con esta ley que plantea que los candidatos presidenciales puedan postular al Congreso al mismo tiempo? Sí, no hay problema. ¿Usted la ve con buenos ojos? Nunca me he opuesto a ello. Yo voy al tema más profundo, porque es un funcionario de gobierno que puede ser congresista, como también ocurre. Los congresistas muchas veces son llamados por el gobierno para que sean ministros, ¿no? Entonces, mientras que están haciendo una función, dejan de hacer la otra. No pueden hacer las dos a la vez. Entonces, eso de ahí me parece que es accesorio. Lo que yo creo es que debemos discutir si es o no es conveniente la bicameralidad para el país. Y eso debemos mostrar pro y contra y que la población decida. Yo creo que hay una serie de materias que debemos ponerlas a consideración. Mucho se habla del cambio de la Constitución, que hay que hacer un referéndum mucho más grande, donde pongamos materias de tipo legal, de tipo electoral, de tipo económico, de tipo social, para comenzar a ver. Y que sea la propia población la que participe en el cambio que queremos. O sea, nosotros tenemos una propuesta como partido, por supuesto que tenemos una propuesta. Ponerla a consideración para consensuarla con la población. Y la población que dé su respaldo, y entonces con ese... respaldo, con esa fuerza, ese sustento que la población te da, se entra con todo para hacer las reformas profundas, de forma que le falta al Perú. No solamente de forma, sino de fondo. Hablando justamente, ¿no? Bueno, las últimas encuestas colocan al señor Mario Vizcarra prácticamente en el segundo lugar, empatado. He visto algunas, son diversas, ¿no? Hay algunas encuestas que usted lo colocan en el segundo lugar, hay algunas que lo colocan en el tercero. Pero es un hecho de que la fórmula ha funcionado, ¿no? La fórmula presidencial, usted está entre los primeros candidatos. Imaginando, ¿no?, que usted llegara a ganar las próximas elecciones, ¿cuáles serían las medidas que usted considera se deberían tomar en los primeros 100 días? Mire, nosotros llegamos como bandera principal, terminando nuestros 5 años de gobierno, queremos que la brecha existente entre los que menos tienen y los sectores más acomodados de la población se acorte. Y para eso tenemos que trabajar en una serie de factores. Por ejemplo, salud. Por ejemplo, justicia. Por ejemplo, educación. Ahí nomás tiene 3 puntos en los cuales se disgregan muchos factores más. Todos ellos van a ser orientados a reducir esa brecha. Por ejemplo, la libertad, por ejemplo. Realmente somos un país libre. Claro, somos un país libre, puedes decir lo que quieras, puedes caminar donde quieras, pero realmente la libertad, así entendida en su más profundo concepto, no es igual para todos. ¿Pues no considera que la inseguridad es lo primordial? Yo estoy hablando cuando usted me dice... los primeros 100 días. Los primeros, labores o acciones de impacto van a ser a lo largo de los años.
evidentemente la principal preocupación evidentemente es el tema de seguridad, y en eso ya tenemos ya elaborado acciones concretas, y ahora ya Martín me dice que le deje pues esa responsabilidad, pues ya se la voy a dejar. En realidad eso ¿Que recién se entera que su hermano quiere el tema de seguridad? Lo ha hecho abiertamente, porque a mí abiertamente se lo digo, ¿no? Abiertamente se lo digo, ¿no? Entonces es un tema que no puede esperar para mañana. Y ya las acciones tienen que ser inmediatas. Pero ¿cuáles, digamos, ideas, cuáles iniciativas considera usted en cuanto al tema específico de seguridad cree que deberían ser los más urgentes? Ya, a ver, mire, las cárceles están totalmente hacinadas, pero están mezclados. Por ejemplo, Lurigancho, más o menos hay 2.000 internos de altísima peligrosidad, y están mezclados con personas que por primera vez entran a prisión. Claro que hay pabellones, pero en esos pabellones también hay unas mezclas que son, digamos, nocivas para personas que lamentablemente por razones a veces pequeñas purgan prisión. Entonces lo primero es identificar a los de altísima peligrosidad y trasladarlo de hay como 60 y tantos penales en el Perú. Sí. De todos ellos sacarlos de alta peligrosidad y llevarlos a penales que no necesariamente tienen que comenzar en cero la construcción. Tenemos, por ejemplo, el penal de Chayapalca. Cuando usted le habla a un interno de alta peligrosidad que va a ser trasladado a Chayapalca, comienzan a temblar porque son unas condiciones muy duras. Y eso, Chayapalca, no es un penal que comenzó como idea, como una construcción de penal. Era un cuartel y sigue siendo una parte como cuartel que ha sido acondicionada como prisión. En el Perú hay más de una decena de cuarteles que fueron construidos en la lucha contra la subversión, que ahorita están abandonados. Muy fácilmente, en menos de 100 días o 200 días, muchos de esos penales pueden ser acondicionados para albergar a esos reos de altísima peligrosidad y ponerlos en manos que sean resguardados por el ejército. Ahora, en realidad, el INPE debe seguir administrando esos penales, pero nosotros haríamos un cordón en esos penales en manos del ejército, de tal manera que incluso la gente del INPE pueda tener que pasar por el control del ejército y también controlar el espacio aéreo, de tal manera que no haya forma de que de adentro esos criminales puedan seguir extorsionando o liderando las bandas y su gente que todavía está afuera. Es una medida inmediata que lo haríamos. Ahora, bueno, lo que estamos viendo en este momento, ¿no? El gobierno de Somos Perú, el gobierno del señor José Gerí, vemos pues que él un poco está haciendo este tema de las visitas inopinadas a penales, ha anunciado una serie de medidas, pero creo que todos coincidimos en que aquí un tema clave en la lucha contra la inseguridad es la policía. Perú, primero, ¿cuál es la postura? ¿Tiene que haber una reforma? ¿Se debe repotenciar? ¿Cómo lo ve usted? Claro, la policía está mal implementada, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos claramente establecido de que hay que dotar a la policía del armamento, del equipamiento necesario para que pueda también ser una lucha eficaz contra la delincuencia. ¿Usted cree que debe haber una reforma? Evidentemente, tiene que haber una reforma, pero principalmente en los temas de equipamiento de la policía. Lógicamente también poder, digamos, reorganizar los mandos altos. Por ejemplo, hay más de 5.000 coroneles en el Perú. Muchos de ellos hacen labores administrativas. Son personas que han sido preparadas, han sido capacitadas para poder también luchar contra la delincuencia, pero están haciendo labores administrativas, cuando podían muy bien unirse a esa, llamémosle, si usted quiere llamarle reforma o reorganización, como quiera llamarla, para que estén controlando sectores o regiones que han sido tomadas por el sicariato. Habla usted de equipar a la policía, reforma policial, penales, ¿qué más? También dentro de ellos los penales, por ejemplo, hay muchísimos reos que han cumplido ya su condena. Y eso es parte del hacinamiento. Personas que por alguna razón, por los trámites burocráticos, están ahí meses o años después de haber cumplido su prisión. Eso, por ejemplo, sería una gran ayuda que esa gente de una vez, con unas acciones rápidas, con personal dedicado exclusivamente a ver esos casos puntuales, puedan
recobrar su libertad. Y tenemos espacio para reos que a veces dicen, no, es tal el hacinamiento que el Poder Judicial condena pues a alguien y no hay dónde colocarlo porque está demasiado hacinamiento. Ese es un tema. Sí. Por otro lado también, ahora los niños o jovencitos o adolescentes también están teniendo penas severas. En el penal, por ejemplo, de Piedras Gordas 1, hay niños, hay jóvenes que están ahí recluidos y no sé, pues, podrán tener contacto con personas mucho más avesadas, ¿no? Entonces, eso también, ¿por qué los colocan ahí? Porque no tienen dónde colocarlos. Entonces, como verá Víctor, hay una serie de factores que son complicados, pero hay que tratarlos, hay que manejarlos con decisión y con total y además, voluntad de hacerlo. Complementando lo que dice Mario, pero todo esto cuesta. O sea, no vas a corregir esta situación si es que no le das mayor presupuesto a la lucha contra los delincuentes, contra la inseguridad ciudadana. Claro, el crimen. Entonces, contra el crimen. Eso cuesta. Entonces, no puedes tú hacer ningún cambio si no le asignas prioritariamente un presupuesto que realmente genere una mejora sustancial. Yo cuando estuve presidente, no estábamos en el nivel de delincuencia ahora, estábamos lejos. Sin embargo, ya con lo que teníamos, veíamos que la cosa podía a futuro complicarse. Y ordené al Ministerio del Interior que hagan un plan de seguridad ciudadana, pero integral, multidisciplinario. Entonces agarraron, hicieron una cosa muy bien elaborado. Y lo tienen ahí guardado, se llama el Plan Mariano Santos. Mariano Santos es héroe de la Policía Nacional. El Plan Mariano Santos para realmente atender todas las necesidades para atacar la delincuencia y la inseguridad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que era muy caro. Dijeron que implementar ese plan, costaba alrededor de 10.000 millones de soles. Ah, carísimo. Carísimo, 10.000 millones de soles. Yo creo que ahora plenamente está justificado los 10.000 millones de soles. O sea, ¿sabes todo lo que perdemos en inversiones que no entran al Perú? La falta de confianza que existe el empresario peruano, el empresario extranjero, de invertir en el Perú y todo lo que genera. Entonces, ahora, quizás en ese momento parecía elevado. Y más aún cuando nosotros vemos que, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte estaba empecinada por comprar aviones de combate que les iba a costar 15.000 millones de soles. Sí. El Plan Mariano Santos, que atendía de manera integral toda la problemática de la inseguridad ciudadana, costaba 10.000 millones. Oye, deje de comprar aviones de combate, que no estamos en guerra con nadie. Estamos con guerra interna, estamos con guerra contra los delincuentes, los extorsionadores, los sicarios. A ellos tenemos que ver. Y tenemos el dinero. Ojalá que el gobierno actual de transición, de Gerí, deje esa pretendida compra, esa inversión de más de 15.000 millones de soles, y eso lo dedique a la seguridad, a la inteligencia, ¿no? Es fundamental. O sea, muchas veces vemos ahí una parafernalia cuando capturan a un choro, a un ladrón, sí, pero hay que ir el hilo, ¿quién es el cabecilla? ¿Quién es el jefe? A eso se hay que agarrar. Y eso solamente lo puede agarrar con mucha inteligencia, así como en algún momento se lo agarró a Abimael Guzmán, con inteligencia. Pero si no invertimos en inteligencia, no invertimos en la policía, no invertimos en tecnología para ellos mismos, no invertimos en nuevas cárceles, no invertimos y muy por el contrario, hay una cantidad enorme a favor del crimen organizado. Eso es justo lo que le iba a decir. Se van a derogar. Me sorprende que no digan lo primero, la derogación de las leyes. Por eso digo, ya te lo dije en su momento, cuando me dijiste sobre la bicameralidad. Lo primero que Mario va a hacer cuando llegue a ser presidente, porque es parte del programa del Partido Perú Primero, es presentar al Congreso la derogatoria de por lo menos son como 40 leyes que deben ser en diferentes aspectos. ¿No? Entonces, ahí el Consejo Fiscal ha dicho de que las leyes que ha sacado, hay más de 200 leyes que van a romper el equilibrio económico, ¿no? O sea, hay temas que, por un lado aumentan el gasto y por otro lado disminuyen el ingreso, exonerando impuestos a los agroexportadores. Entonces, es decir, tenemos un Congreso que está actuando sin pensar en el futuro, ¿no? Está dejando una bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo hay que desactivarla derogando las leyes, la mayoría de leyes que ha dado este Congreso. Tomando en cuenta que en los próximos días, en 4 días,
va a haber una movilización, va a haber una marcha de transportistas, precisamente porque el cobro de cupos continúa, siguen pues atentando contra la vida de algunos, no solamente choferes, también dirigentes del transporte, y tomando en cuenta, ¿no?, que usted dice que el tema de la seguridad le importa mucho y es más, es una de las banderas que tomaría. ¿Cómo, imaginando nuevamente, ¿no?, gobierno de Perú primero, presidente Mario Vizcarra, hay una movilización nuevamente, porque no sería dentro de mucho que ustedes asumirían el poder. Hay una movilización de transportistas porque le siguen cobrando cupos, siguen extorsionándolos. ¿Cómo solucionaría usted este problema? Yo lo digo porque usted estoy muy involucrado en el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? De repente el señor aquí, Mario, nos puede ayudar. Yo puedo complementar. A ver. Ya. Mira, más facilito. No, para empezar, un tema. A ver. Yo he estado de presidente casi 3 años, 2 años, 8 meses he estado, ya, cuando he sido presidente. Y mi gobierno no ha estado exento de movilizaciones sociales. Han habido movilizaciones sociales, han habido paralizaciones. Pero le hablo particularmente de esta. Por eso te digo, ¿y cómo las hemos solucionado? Porque es diferente decir yo cómo haría las cosas, claro, ¿no?, cuando nunca las he hecho, ¿no? Entonces yo podría decir tranquilamente, yo voy a hacer de Lima un nuevo Dubái, ¿no? Por decir, porque se me ocurrió, pero hoy día amanecí que quiero que sea Dubái. Claro. Mañana puedo decir, yo quiero que Lima sea como París, o puede ser, ¿por qué no Nueva York, ¿no? O sea, puedo decir cualquier cosa, ¿no? Total, claro. Un discurso aguanta todo. Entonces, no es qué haría yo, sino qué he hecho. Ya. ¿No? O sea, ¿qué he hecho en el pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué he hecho con las protestas sociales? Por ejemplo. Conversar con la gente, diálogo, de una vez, y buscar soluciones. Por eso es que... Suena bien vacío, ¿no? Conversar con los transportistas. Es que yo te digo una cosa. Si tú ves la relación de personas fallecidas en protestas sociales de los presidentes de todos los últimos 10 presidentes, en la gestión de Martín Vizcarra, no hubo una persona muerta en protesta social. Y hemos tenido paralizaciones muy, muy fuertes. ¿Usted cree que el diálogo serviría en esta movilización en particular de los transportistas? Pero es un diálogo con compromisos que se cumplan. ¿Por qué los transportistas parando ahora? ¿Por qué han parado hace un mes? ¿Por qué han parado hace 2 meses? ¿Por qué han parado? Porque están siendo extorsionados. No, se juntan, plantean un plan de acción y no se cumple nada. Claro. Es que tú tienes que hacer un plan de acción, pero cumplirlo. O sea, tienes que cumplirlo, o sea, tu responsabilidad. Ya. O sea, entonces... ¿Qué plan de acción cree usted que debería elaborarse? Por ejemplo, para el tema específicamente de las extorsiones. Ya. Lo que tú tienes que hacer es involucrar a las Fuerzas Armadas, porque la policía ahorita no es suficiente. Ya. Pero no a través solamente de un estado de emergencia. ¿Por qué? Porque no estás cambiando el rol de las Fuerzas Armadas que está establecido en la Constitución. Y las Fuerzas Armadas solamente están autorizadas para intervenir en conflictos armados con un país vecino, o sea, en caso de guerra. Entonces, tú puedes ver a los soldados que salen a patrullar la calle y salen. Están ahí con su fal, están caminando. Con su rifle, sí. Delante de ellos puede haber un robo y no hacen nada, porque no pueden hacer nada. O sea, porque están disuasivos. Entonces, como ven un soldadito con su escopeta, entonces ya el chorro no va a hacer nada. Pero como el chorro ya se da cuenta, el delincuente se da cuenta que no puede hacer nada, roba delante del soldado y no pasa nada. Porque en la Constitución ese soldado no puede hacer nada. ¿Qué tienes que hacer? Cambia la Constitución. Cambia la Constitución para ahora, por una cuestión de situación de emergencia del país que nos encontramos, darle el rol también de intervención, el rol operativo a las Fuerzas Armadas. Es decir, toda la policía, sí, pero una policía repotenciada, con una reforma policial, pero no es suficiente. Con el ejército, con la marina, con la aviación, todos para combatir, ¿no? Entonces, ya sales, pero sales a hacer patrullaje, pero no patrullaje, con intervención operativa. Ahora no pueden hacer intervención. Entonces tú tienes paseando a los soldaditos, están ahí, miran el cielo, todo, y no pasa nada. Entonces tiene que haber. Entonces ahí, por ejemplo, en las zonas rojas, donde hay el más alto índice de delincuencia, ahí tienes que poner a la gente que intervenga. Tú encuentras a los soldados en Larcomar lleno de soldados.
Entonces ahí no hay delincuencia. Tú vas a Jockey Plaza, en el Jockey Plaza, ahí en la avenida Javier Prado, ahí está en la frontera los soldados. Pero córrete a las zonas difíciles del Callao, de San Juan del Urigancho, donde no hay nadie, no hay ni soldados, no hay policía, no hay serenazgo. Esa es la vida de... Solamente un poco para ir recapitulando, ¿no? También, entonces, solamente para ver si es que le he entendido bien. ¿Usted cree que modificando la Constitución, Ezio, por favor, pide ahí que se detengan? Sí, por favor, ahí, Ezio. Ahí toma medidas. Disculpen que están ahí. Están taladrando. Están taladrando y alguien se quiere escapar. Creo que López Aliaga. Yo lo vi pasar por la esquina, estaba talado, no sé, estaba buscando. Lo que quería comentarle, preguntarle en todo caso es... entonces, ¿usted considera que una modificación a la Constitución para que los militares puedan tener estas facultades de lucha contra el crimen, eso ayudaría? Sí, pero con una participación efectiva, no ahora decorativa. Ahorita los estados de emergencia salen los militares de manera decorativa. ¿Para qué? No es que vamos a disuadir. No, queremos militares que salgan a combatir a los delincuentes. Esa sería... que salgan y se encuentran eso, intervengan y si disparen. Esa sería una medida. Una medida. ¿Qué más? Pero con eso estarías duplicando las fuerzas del orden que combaten a la delincuencia. ¿Te das cuenta? O sea, duplicas. O sea, pero con gente que sale operativa. Ahora tú, como decía Mario, ¿no? Tienes coroneles, tienes comandantes, tienes capitanes, o sea, tienes todo el escalafón de oficiales de las Fuerzas Armadas, que son gente que es bien formada. Tiene 5 años en la escuela militar, tiene sus cursos en el CAEN, tiene sus cursos... O sea, es gente que está en la universidad. O sea, es gente preparada. Pero que ahora no hace nada. ¿Por qué? Porque no hay guerra. Oye, ponlos en operativo. Tú agarras, sales con tu batallón, pero tú te encargas del mercado Unicachi. Tú vas y te encargas del paradero tal. Tú vas y te encuentras en el óvalo de Santa Anita. Sí. Entonces, ahí vas a notar la diferencia. Pero son operativos, o sea, son gente que entra a la lucha contra los delincuentes. ¿Algo que de repente quiera complementar, señor Mario Vizcarra? Sí, adicionalmente a ello, una medida que es efectiva. La tecnología ya está años en todo el mundo. ¿Por qué no poner los aparatos que evitan que los celulares que están dentro de las prisiones sigan funcionando y coordinando las extorsiones que son día a día? Es muy sencillo hacerlo. Oiga, uno va y dice, ¿qué pasó con el aparato? Se ha malogrado. Y en esa hora que malogran, tienen horarios. Vamos a apagar el aparato que distorsiona o evita la salida de la señal telefónica. Lo apagan entre 2 de la mañana y 3 de la mañana. Todos están durmiendo y a esa hora los de adentro están comunicándose con la gente de afuera. Tal persona corre acá, tal sitio, tal sitio. Eso es muy sencillo, pues, romper con eso. Y para eso no minimizo la función del INPE, pero para eso se requiere gente, y ahí viene el ejército, que físicamente rodee todo un cuartel, con personal preparado, con oficiales preparados y con un manejo, un control del aire, con aparatos, con drones, no drones que digan detente o explosión, no. Eso es una barbaridad, es un sueño. No, drones que estén chequeando que los aparatos funcionen las 24 horas del día, con oficiales que están ahorita haciendo labor administrativa, que reporten a sus superiores y directamente al Ministerio del Interior todos los días cómo están trabajando la tecnología en favor de controlar el crimen organizado. Es efectivísimo. Y como en un hogar, ¿cómo un padre puede decir al hijo que no tome, que no se emborrache, que no se drogue, si él sigue haciendo lo mismo? ¿Cómo un ministro o un presidente puede querer enseñar a la población si no hacen nada? No hacen nada. Cuando usted vea, Víctor, cuando usted vea la población peruana, cuando vea que en los próximos días, después del 28 de julio, el gobierno va a hacer medidas efectivas, las protestas van a ir parando porque no vamos a derrotar pues en un año toda la delincuencia. Pero las protestas que usted hizo alusión hace un momento, de los transportistas, de los estudiantes, los agricultores, van a decir, oye, caramba, el gobierno está funcionando, está trabajando, démosles un periodo de tiempo para que vayas trabajando y puede derrotar uno de los flagelos, que es la extorsión y el sicariato. Antes de continuar, quería invitar a las... ¿Cuántas personas hay conectadas, Ezio?
a las 11.000 personas conectadas en este momento. Para quienes importan o exportan, saben que cada centavo en el tipo de cambio marca la diferencia. Por ello, cambien con Dollar House, la casa de cambio online registrada en la SBS que ofrece los mejores precios del mercado, estés donde estés. Rápido, seguro y sin complicaciones, ingresa a dollarhouse.p con doble L o usa la app. Y recuerda usar el código Curwen para entrar a los sorteos mensuales. Recuerda, Dollar House, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Asimismo, hoy viernes 31 de octubre, las marcas también se disfrazan de saludables, pero revientan en octógonos o de inclusiva solo cuando conviene o de peruanas y se callan cuando las papas queman. Por eso me gustan las papas Voraz, sin octógonos, con un empaque Pride todo el año y con el valor de hablar cuando otros se esconden. Así que este fin, disfrázate de lo que quieras, celebra la canción criolla, pero elige las papas que no se disfrazan de lo que no son. Devora sin culpa con Voraz. Bueno, un poco ya para ir cerrando también, señor Mario Vizcarra, hay una pregunta que me imagino que va a ser la que más le van a hacer en las próximas semanas, meses, hasta llegar a la primera vuelta, ¿no? ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Qué tiene para ofrecerle a la persona que todavía no sabe por quién va a votar y pues se detiene un momento a ver qué tiene para ofrecerle Perú primero? ¿Por qué votar por usted? Bueno, mi experiencia ha sido principalmente en el sector privado, ¿no? He trabajado en varias empresas, no solamente en empresa familiar, también he trabajado para conglomerados importantes del Perú. ¿Cómo cuáles? ¿No? Por ejemplo, el Grupo Romero, he trabajado para el Grupo Brescia. Ajá. Yo he sido proveedor de una materia importantísima como el algodón, ¿no? Durante años. ¿Cuántos años más o menos? Por lo menos 4 años con ellos. Con Tejidos La Unión, que pertenece al Grupo Brescia. Ajá. Yo administré una cadena de desmotadoras en el Sur Chico. Entonces he tenido una relación muy cercana con los grupos empresariales. Después decidimos con mis hermanos armar una empresa familiar, ¿no? Y luego también en algunos tiempos, como dije hace un momento, yo tengo experiencia como emprendedor y no me avergüenza decirlo, muchas veces rotundos fracasos, pero también muchos éxitos también en algunas veces. ¿Por qué votarían por mí? Porque yo tengo la firme decisión de hacer las cosas bien. Yo he pasado por el gobierno regional de Moquegua, que entonces se llamaba CETAR, por invitación expresa del expresidente Valentín Paniagua, al cual Dios lo tenga en su gloria, un gran respeto. Entonces, a pesar de que ha sido un breve paso en los CETARes que después devinieron en los gobiernos regionales, pero suficiente experiencia como para ver cómo es que las trabas que se tiene, la burocracia, que ya hace más de 20 años tuve la experiencia, pero por encima de ello, yo voy a ser el líder de un gobierno que, como le dije, nuestro empeño va a ser disminuir las brechas. Para ello, voy a contar con los mejores profesionales, que ahí sí tendrán la experiencia necesaria. ¿Cómo quiénes? Bueno, lo buscaremos en los diferentes rubros, ¿no? Recién lo va a buscar. Bueno, ya hay varios nombres ya, pero no estamos todavía definiendo porque dar nombres es ya... Alguno, ¿no? No, es que ya después vienen los celos, ¿no? ¿Por qué él y por qué yo no? Mejor dejémoslo ahí, pero sí, no solamente el partido. Somos de amplia base, vamos a llamar a los mejores técnicos y lo digo no por un tema momentáneo o populista, vamos a llamar a los mejores técnicos. Vamos a convocarlos para que juntos logremos lo que pensamos. Que después de 5 años yo quiero dejar el país con gente más feliz de la que encontré. Viene alguien y le dice: señor Mario Vizcarra, la verdad es que yo veo con simpatía su postulación porque, bueno, yo en algún momento voté por su hermano, ¿no? Pero a mí, la verdad, me genera ruido que usted esté postulando a la presidencia y al mismo tiempo al Congreso. Pareciera que, en realidad, pues usted, que está siendo investigado por la Fiscalía, aquí lo que usted está haciendo, pues, es buscar inmunidad. ¿Qué le diría a esa persona? Bueno, yo le diría que
respetando su idea, su posición, yo negaría que esa es mi intención de buscar impunidad, porque igual que Martín, yo estoy confiado, seguro de mi inocencia, y como le dije, estoy 5 años investigado y ni me han citado. Por lo tanto, yo seguro de que no voy a tener ninguna... llegado el caso, que se inicie el juicio, puede salir bien librado. Hace un momento usted dijo, ¿no? Yo soy consciente de esta investigación fiscal que tengo encima. Es más, usted dijo que sabe que si llegara, por ejemplo, a ser presidente, pues se iniciarían más investigaciones en su contra. Es más, no dude que van a intentar, pues, seguramente desempolvar algunas, presentar denuncias constitucionales, qué sé yo. Pareciera que todo nos lleva a una conclusión, y es que es altamente probable de que si usted gana la presidencia, va a terminar en prisión, va a terminar preso, va a terminar en la cárcel como su hermano. ¿Por qué involucrarse en política? No, es que... Qué buenos deseos me da. No, o sea, la realidad, ¿no? No, sí. no es que yo lo quiera ver preso, pero existe una probabilidad de que usted termine en prisión. Claro, probabilidad en la medida que yo delinca, pero no va a delinquir de ninguna manera. Pero ya tiene una investigación fiscal. Pero estoy seguro que voy a ser... Ni siquiera, le digo, ni siquiera voy a me van a involucrar ya en el juicio oral. Yo se lo garantizo. Ya han citado a más de 20 funcionarios y todos me dicen... No lo conocemos, nunca lo hemos visto. Por lo tanto, a mí yo confío que en las breves semanas o meses a mí me van a sacar de ese proceso, porque van a seguir perdiendo el tiempo y yo no estoy sacando la cara por el resto. En mi caso, yo no tengo nada que ver en ese tema, no conozco ni al alcalde, no conocí, ni a ninguno de los 20 funcionarios involucrados. Ellos responderán si es que están involucrados o no. Una pregunta para ambos. En las encuestas, en las últimas que se han publicado, hoy es 31 de octubre, Perú Primero casi siempre pues aparece en los primeros lugares, ¿no? A veces en el segundo, a veces en el tercero. ¿Ustedes ven estos resultados con expectativa? ¿Sienten que de repente es por el momento, porque no hay mucho candidato conocido, porque hay 30 y pico candidaturas? ¿Sienten tal vez que este sea un buen indicador, de repente porque recuerdan lo que usted en su momento hizo con el cierre del Congreso? ¿Cómo ven ustedes estos resultados? Para ambos, a cualquiera que quiera responder. A ver, es un reconocimiento al trabajo que hice como presidente de la República, que hizo mi gobierno durante la presidencia, un gobierno cercano a la gente, un gobierno de mano dura, cuando tenía que poner la mano dura, y en algún momento tuvimos que cerrar el Congreso porque un Congreso obstruccionista que no dejaba trabajar al gobierno, y después de 2 negociadores de la confianza usamos el artículo de la Constitución que permitía cerrar el Congreso. Pero es un Congreso concertador, que para tomar decisiones importantes hicimos un referéndum, es decir, que tome en cuenta la opinión de la población, que si bien tiene el encargo de la población para que uno dirige el país, tomas en cuenta lo que piensa. No es que ya me elegiste y te doy la espalda y hago lo que yo quiero, como los actuales gobernantes. Un gobierno que estuvo en la pandemia con la gente más necesitada, que cuando fue necesario incluso tuvo que desprenderse de parte de los recursos del Tesoro Público para darle a través de bonos a la gente que realmente estaba pasando por momentos difíciles. Entonces, y en cada región que yo visito, porque he visitado todo el país, hay un reconocimiento de obras que hemos hecho, de carreteras, que colegio, que hospital, que hemos hecho en todo el Perú, a pesar que no hemos cumplido un periodo de gestión gubernamental. Ahora, si Perú Primero llega al gobierno como Perú Primero, con todo, definitivamente vamos a lograr mucho más beneficios para todos los peruanos, porque además en esta oportunidad el partido de gobierno Perú Primero, con Mario de presidente, tendrá también una bancada de diputados y una bancada de senadores, que yo estoy seguro, según las encuestas y según la proyección, va a ser la bancada que tenga mayor cantidad de integrantes de los partidos. ¿Puede decirme algunos nombres de los aspirantes al Congreso? ¿A quiénes están llevando? Sí, le puedo decir, por decir, en el sur está en Arequipa Sergio Dávila, que fue
congresista y que fue alcalde de Camaná, ¿no? Por ejemplo, alguien, ¿no? En Lima, ¿quiénes llevan? En Lima está nuestro secretario general, César Figueredo, está para el Senado, para Lima, para diputados, está la arquitecta Yanina Manrique, está ingeniero, es coronel de la FAP, Carlos Sillanes, ¿no? por decir algunos nombres, ¿no? En la lista de senadores nacional, va Mario, senadores nacional, en la cédula única nacional, está incluida la doctora Zulema Thomas, que fue ministra de Salud cuando yo fui presidente, médico. Entonces, por decirle algunos nombres, ¿no? Entonces, hay en el norte, en el centro, en el sur, hay personas que son realmente muy conocidas y notables dentro de su región, ¿no? Entonces, es un partido nacional que tiene, y hay mucha gente nueva, ¿no? Entonces, hay mucha gente nueva porque si bien tenemos gente con experiencia, tenemos que equilibrar, buscar un equilibrio entre gente con experiencia, con gente nueva, pero que está bien preparada, que quiere hacer política que está bien intencionada y que quiere cambiar el Perú. O sea, que quiere cambiar el Perú. O sea, por eso ahora, Perú primero, yo le aseguro que en estas encuestas que ponen a Mario en segundo lugar, que las encuestas que ponen a Martín Vizcarra como candidato presidencial, aunque ya pasado van a tener que retirarlo y van a poner a Mario, ponen lejos primer lugar. Entonces, esto va a decantar en que el partido se va a convertir en 2026 en la primera fuerza política nacional. Y vamos a hacer un gobierno de transformación, de cambio, a favor de la población más necesitada, sin dejar de lado a la inversión privada, ¿no? Sí, fomentando la inversión privada, apoyando a las empresas, a las pequeñas, a las micros, a las grandes empresas, ¿no? Pero enfocado principalmente en los que más necesitan, como dice Mario, ¿no? En los que no tienen agua potable, en que los que no tienen pistas, en que no tienen veredas, y para eso no tienes que irte a un lugar alejado. Aquí en Lima, en media hora en carro, te llegas a sitios donde no hay agua potable, y están gente viviendo 15, 20 años y no tienen título de propiedad de su casa, ¿no? Entonces, hay una doble realidad del Perú que es lo que queremos cambiar. Un par de preguntas para ir cerrando. Evidentemente, pues, todos los que están ahorita en las encuestas, todos los candidatos que están un poquito viendo las evoluciones de sus propias candidaturas, me imagino que ellos van pensando, mira, a mí me gustaría pasar eventualmente a una segunda vuelta con este candidato en particular, porque considero que mi partido tiene mejores propuestas en este ámbito, o de repente conozco cuál es su talón de Aquiles y me puede ir un poco mejor en la elección. A Perú primero, ¿con quién le gustaría pasar a una segunda vuelta? Señor Mario Vizcarra. Bueno, nosotros confiamos que vamos a ganar en primera vuelta, porque el recorrido que hacemos semana a semana nos permite confiar en ello. Ello no significa que estemos ya seguros o que pequemos de vanidosos. Me gustaría, si usted lo permite, Víctor, sí. Yo soy su seguidor, y alguna vez vi en días pasados que usted está dispuesto a inscribirse en Perú primero. Acá está la ficha, ¿no? La ficha de inscripción. Mira, Víctor Ernesto Caballero Rodríguez. A ver, ¿está ahí? Ahí está. Acá está. No he puesto Curwen, sino ahí está la ficha de inscripción. Ya está con mi nombre. Está con tu nombre. No, pero yo voy a hacer algo. Deme un lapicerito, ¿tiene por ahí? Por favor, lapicero. Ahí tienes un lapicero, Ezio. ¿Tienes uno por ahí? A ver, por favor. A ver, ahí consíguete uno por ahí. En un momento. Vamos a esperar a Ezio que regrese con el lapicero. Porque recuerda, Curwen, sí. ¿Lo tienen? Que esto fue en base a un compromiso que hiciste, porque que nunca cumplió. Un político te acusó de recibir dinero de parte de mí. El señor Rafael López Aliaga me acusó de que recibía dinero de usted. Ya. Entonces. ¿Tienes ahí la lápiz? Tíramelo. Mira, vamos a hacer algo que considero muy importante. Siempre hay que cumplir con la palabra, ¿no? A ver, un segundo que estoy resfriado. Un segundito, por favor. De ahora en adelante, amigas y amigos, ¿cuántas personas conectadas hay?
Ok. Amigas y amigos, siendo las 7:20, el señor José Luis Rodríguez, el dueño de este podcast, es militante de Perú Primero. Aquí está la ficha, José Luis Rodríguez. ¿Cuál es otro apellido del pelado? Tú que no lo sabes. No, bueno, José Luis Rodríguez. El Puma. Sí, yo firmo por él. Está bien. Ya está, listo. De a partir de ahora en adelante es miembro, militante. Si es pelado no es el Puma. De Perú Primero. Así que, amigas y amigos, haciéndolo público para las personas, miren, cumpliendo con la palabra, ¿no? Entonces no se la vayan a creer. No. Pero sí. Rubén, solamente para decir. Sí. Miren tan fácil que es levantar falso testimonio. Tan fácil que es mentir. Tan fácil que es mentir. O sea, López Aliaga, públicamente, en medios de comunicación, dice que tú recibes plata de Martín Vizcarra. Sí, claro. Así lo ha dicho abiertamente. Tú recibes plata. O sea, tú no pierdes el tiempo denunciándolo. No. Yo tampoco. No. Pero es una acusación falsa. ¿A usted le gustaría pasar a una segunda vuelta con López Aliaga? ¿Cree que es una... A Mario. Perdón, al Mario. Sí. ¿Al partido? Sí. Sería fácil. Fácil. Poco soberbio. Es soberbio, porque miren las cosas que dice, 14 aeropuertos internacionales. O sea, ¿dónde está pues? O sea, que se encargue de que funcione bien el que tenemos. Realísticamente, ¿cuántos cree usted, hablando en serio, cuántos aeropuertos internacionales cree que debe tener? Deberíamos tener 4 aeropuertos internacionales. ¿Dónde? Uno, el de Lima, el de Jorge Chávez, que funcione, pero bien. Porque ahorita el nuevo aeropuerto no está funcionando bien. Tiene una serie de deficiencias que deben ser corregidas y no hace nada el gobierno, no hace nada el Ministerio de Transporte para corregir. Segundo, obviamente, ¿cuál es el principal destino turístico del Perú? Cusco. O sea, Cusco debería, el aeropuerto de Chinchero debería construirse. El de Chinchero está hace años que se está... Claro, pero hay un convenio de gobierno a gobierno de Perú con el gobierno de Corea para terminarlo, pero está trabado por cuestiones administrativas, se traba y se traba y se traba. O sea, necesita agilidad, necesita una gestión administrativa proactiva que vea y a tener un buen aeropuerto. Otro debería estar en la Amazonía, en la selva, en Iquitos, ¿no? O sea, hay mucho turismo que viene para la selva. Una experiencia cortita, yo recibí la visita siendo presidente de Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, de Reino Unido, el primer ministro. Y entonces, él hizo la visita de Estado al despacho del presidente cuando era, y él me dice que al día siguiente iba a Iquitos. Ya. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un colegio que se llama Reino Unido, ¿no? Y le iba a dar mobiliario, computadoras al colegio Reino Unido de Iquitos. Y yo al día siguiente tenía que ir a Iquitos, tenía una agenda en Iquitos. Le digo, ¿y cómo va a ir? Entonces, y él me dice que iba a ir en vuelo comercial. Yo iba a ir en el avión presidencial. Le digo, lo llevo, o sea, yo voy a ir a Iquitos. Oye, es increíble verlo al primer ministro de Reino Unido, ver cómo estaba pegado a la ventana del avión todo el viaje admirado de la selva peruana. O sea, no concibe, ver la cantidad de vegetación junta cuando ya atraviesas la cordillera y entras a la selva. Claro. Verde con los ríos que traen. Era una cosa maravillosa para alguien. O sea, eso tenemos. O sea, tenemos cosas increíbles en la selva, por eso tiene que haber uno. Y otro en el norte del Perú, ¿no? O sea, el norte del Perú tiene las playas, tiene la cultura, tiene la gastronomía, tiene cosas. Entonces, pero los que ya tenemos, darle carácter internacional, ¿no? Entonces, puede ser en Trujillo, Cusco, Iquitos y Lima. Del Callao. Ya hay 2, el Callao, el Jorge Chávez, que ya está. Sí. El otro ya está prácticamente contratado, lo que falta es superar las trabas. Pero lo demás son los actuales, convertirlos en carácter internacional. Una última pregunta para ya terminar la entrevista, señor Mario Vizcarra. Usted hace un momento hablaba de la importancia de la reconciliación, la importancia del perdón, cómo usted indultaría a personajes como Alejandro Toledo y en caso fuera sentenciado a su propio hermano. ¿Usted indultaría a Dina Boluarte? Bueno, en ese escenario, cuando yo dije que indultaría a todos ellos, es el pensar de Mario Vizcarra, ¿no? Y yo lo digo bueno, claramente, usted sería el presidente, usted tomaría esa decisión. Claro, pero también, como son casos diferentes,
también algunos serían, por ejemplo, el caso de Pedro Castillo, si fuese condenado, ahorita no tiene condena, ¿no? Si fuese condenado, yo pensaría que sería una condena injusta. Él tendría un indulto abierto, total. El señor Ollanta también tiene una condena, ¿no? Pero un poco menor o que sea un poco más discutible. ¿Y en el caso de Dina Boluarte? No, habría primero que ver si es que ha delinquido. Primero habría que delinquido. ¿Pero usted no considera que ha delinquido? Bueno, se habla muchas cosas, pero habría que ver si realmente delinquió y si realmente va a ser procesada y tomada presa, ¿no? Habría que verlo. Muy bien, amigas y amigos, siendo las 7:26, esta ha sido la primera entrevista al candidato ya presidencial Mario Vizcarra por Perú Primero y al señor Martín Vizcarra también, quien va como candidato a la primera vicepresidencia.